Vamos a empezar por el comienzo. Vamos a que me cuentes un poco cómo llega un uruguayo a Puerto Rico. Por un camino muy sinuoso. Así que vamos a empezar a contarte algo, pero muy resumido, porque en realidad, si no, Seguro. nos vamos a quedar hasta mañana en la madrugada, ¿no? ¿Cómo llega un uruguayo a Puerto Rico? Aparte de que tiene que ser por avión, ¿eh? Pero te digo, en realidad, yo me fui de Uruguay para estudiar en Estados Unidos. Mi idea era que yo quería ser ingeniero y me fui a la Universidad de Duke, donde me dieron una beca, por eso pues fui a Duke University en Carolina del Norte y obtuve después de 4 años un bachillerato en ingeniería, pero al mismo tiempo ese bachillerato en ingeniería me abrió otras puertas en términos intelectuales, en términos de que yo no quería ya ser ingeniero, sino que quería saber por qué, el porqué de las cosas, ¿no? Y la respuesta del porqué de las cosas no está en la ingeniería, sino que en la física, digamos, ¿no? Entonces y además ya para entonces, eran los años 70 y volver a Uruguay no era ya una opción. Y así que busqué dónde me podría me gradué con buenas notas y todo eso, y entonces me admitieron en un programa de física, para el doctorado en física, en la Universidad de Brandeis, en Massachusetts. Es una universidad pequeña, pero prestigiosa, buena, y estudié mi doctorado en física, hice los cursos de física del doctorado, pero en el momento de buscar un consejero de tesis para hacer la tesis, había justo llegado un joven profesor que estaba buscando estudiantes y resulta que el nuevo profesor inglés de Inglaterra había trabajado en Jodrell Bank y era radioastrónomo, radioastrónomo, y por lo tanto así es como entré, digamos, en el campo de la astronomía. No puedo decir, como muchos dicen, no, desde chiquito me compraron un telescopio para yo, y ahí me inspiré. No, la verdad que no. Yo de chiquito jugaba en casa así con tubos de ensayo y azufre y hacía cosas creyéndome científico. Pero astronomía no era algo que de chiquito, como dicen muchos, me inspiraba mucho. Pero la física sí. Pero cuando la tesis iba a ser sobre un problema astrofísico, pues tuve que, de hecho, aprenderme los nombres de los planetas que ni los sabía casi, ¿verdad? Tomar cursos que no había pensado tomar, como cursos en aquel entonces era obligatorio evolución estelar, era parte del currículo que había que completar para entonces hacer esa tesis en astronomía, en radioastronomía. Y entonces, pues, pues por ese camino me fui, haciendo mi trabajo de investigación en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank, con un interferómetro que para entonces había allí. Y bueno, publiqué como unos cuantos, como se dicen en buen español, papers, y hice mi tesis. Y ahora el problema, eso fue en el 75, 76, cuando las cosas todavía estaban bastante mal. Y ahora, ¿qué hacía yo con un doctorado que en Uruguay no iba a poder ejercer esa profesión, digamos, en pleno, ¿verdad? No habiendo una instrumentación que se pudiera usar. Y por otro lado,
me urgía, yo quería volver a Sudamérica o a Latinoamérica o a mi cultura o lo que sea. Los americanos, pues, ok, pero no me sentía tan a gusto. Pero sin embargo tuve que hacer un postdoctorado en la Universidad de Maryland, donde también trabajé con un grupo de radioastronomía. Y después de esos 2 años, eran años difíciles en aquel entonces para todos los científicos. Son los años donde se cuentan que los que estudiaban relatividad general o una cosa esotérica así, terminaban manejando taxis en Nueva York, ¿no? Era un momento difícil, los años 76, 77, para los graduados de física en ciertas áreas. Y yo empecé a buscar trabajo, empleo, quería ser profesor en alguna universidad y cuando sometía mi currículum vitae que te pedían y eso, y te decían, bueno, usted es uno de 250 candidatos, ¿viste? Así te lo decían. Y claro, obviamente la probabilidad de un empleo era muy baja. Hasta que una pequeña universidad en Puerto Rico, no la Universidad de Puerto Rico, pero una otra universidad privada que hay aquí, me entrevistó y me ofreció un trabajo en Puerto Rico. Y yo, y no es una universidad que tenga un gran prestigio, ni que tenga un programa graduado de investigación, ni nada por el estilo, pero trabajo al fin. Con la idea mía de que, bueno, pero en Puerto Rico está el gran radiotelescopio de Arecibo y eso me va a permitir a mí continuar con mis estudios, no importa dónde yo esté, ¿no? Es decir, y así lo hice, ¿no? Es decir, y como te digo, no había muchas opciones en aquel entonces y por lo tanto llegué a Puerto Rico en el 76, 7, por ahí. Han pasado muchos años desde entonces. Dos veces te sorprendieron los radiotelescopios, Daniel. Primero el profe que venía de Greenbank y luego una entrevista de gente de la isla de Puerto Rico donde estaba el otro magnífico radiotelescopio esperándote. Sí, sí. Y pues así fue, empecé a hacer algunos trabajos sometiendo propuestas, ¿no? al Observatorio de Arecibo, que lo manejaba en aquel entonces la Universidad de Cornell. Y al poco tiempo, por suerte, tuve la oportunidad de encontrarme con personas que trabajaban en la Universidad de Puerto Rico, que sí tiene un programa graduado de investigación en un departamento de física, pero que también aceptaban a un astrónomo, ¿no? Y así llegué a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La Universidad de Puerto Rico tiene 11 recintos en esta pequeña isla. La mayoría son pequeños recintos. Cuando digo pequeños son 1.000, 2.000 estudiantes. En cambio, los recintos importantes en Río Piedras, como Mayagüez y el recinto de ciencias médicas, que son los 3 grandes recintos, tienen orden de magnitud 20.000 estudiantes cada uno. Bueno, 15.000, está bajando mucho estos días por varias razones la cantidad de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico. Y yo soy profesor ahora mismo de Río Piedras del Departamento de Física. Entre medio de todo esto, de cuando llegué y ahora lo que soy, entre medio estuve, me pidieron, yo conocía a la gente del Observatorio de Arecibo por ir allí y hacer mi trabajo. Tenía un escritorio que ya era para mí, muy bien recibido. Y entonces en algún momento surgió una plaza de director asociado en el observatorio que tenía que ver mayormente con el
manejo diario del instrumento, especialmente una labor algo tediosa de lo que se llama en inglés scheduling, es decir, de poner en un rompecabezas los tiempos de observación para los distintos grupos que venían o pretendían hacer trabajo de investigación con el instrumento. Y como el instrumento no es uno que es, como es un plato fijo, solo tiene, no puede apuntar a cualquier hora, a cualquier lugar del cielo. Por lo tanto, hacer un plan de trabajo era más difícil porque dependías del sitio que se proponía estudiar y de que el telescopio estuviera en posición correcta, ¿no? Y había que hacer como un... Perdía, digo, incluso para los que nos estén escuchando, perdía unos 30 grados sobre el horizonte, ¿no? En definitiva, sí, apuntaba hacia los 30 grados de altitud. Exacto. Por lo tanto, no podías poner las cosas a cualquier hora, digamos, sino que tenías que tener en cuenta ese detalle. Era como un rompecabezas que había que armar, y entonces mi función era armar eso y también comunicar con los investigadores, diciéndoles, mire, de tal fecha, tenés tiempo reservado de observación, etcétera, y muchas veces además decían, no, pero para esa fecha no puedo, tenía que cambiar las cosas, así que era una actividad constante que también incluía la evaluación de cada propuesta de observación por parte de un grupo que yo presidía, pero era un grupo de astrónomos y aerónomos y físicos planetarios, las tres áreas de trabajo del Observatorio de Arecibo, que decidían, de acuerdo a las revisiones por pares de esas propuestas de observación, cuál importancia o cuánta importancia se le daba a esa propuesta de investigación, que había conflictos a veces por el tiempo. Y así que eso me tocaba a mí también. Y por último, había un colega mío, Ricardo Giovanelli, había empezado con la idea de establecer en el observatorio algo para los visitantes del observatorio, que cuando yo empecé lo que había era un kiosquito donde te vendían una camiseta y algún librito, ¿viste? Describiéndolo. Y no había muchos visitantes, pero había, porque ya era famoso el observatorio en los años 80. Y entonces, como yo tenía contacto con la comunidad universitaria en Puerto Rico, yo me tomé me dieron un año de licencia sin sueldo de la Universidad de Puerto Rico para yo trabajar un año, cuando me invitaron, en el Observatorio de Arecibo, en esa función. Y bueno, ese año se transformó en 17 años. Y a los 2 años renunció, o lo hicieron renunciar, eso nunca se sabe bien, al que era el director del observatorio. Yo era el subdirector del observatorio con esa función. Y entonces el director del instituto, que es el más que manda, pero vivía en Cornell, me preguntó si me interesaba esa posición. Y yo, pues, no lo pensé mucho, dije, bueno, otro reto, vamos a hacerlo. Así que pasé de subdirector, con esa función que te expliqué, a ser el director de operaciones del Observatorio de Arecibo, y eso duró 13 años de un trabajo muy, muy duro, muy difícil, 24/7. Ahora tenía que ocuparme de todo lo que tenía que ver con la operación, tanto del instrumento como de los 150 empleados que una vez al año tenían un problema. Así que yo tenía medio año de problemas humanos. A ver, hagamos una idea
cronológica más o menos desde el 90 al 2003 estás ocupando esa dirección, Daniel. Así es, así es. En el 2003 hubo un cambio, exacto. Así que vos me vas a entender muy bien, porque ya más adelante llegaremos a tu actividad de divulgación, así que en tal caso, ahí sí estamos entre colegas y vas a entender mi pregunta. Si estuviste del 90 al 2003, vos en el 96 estabas como director de Arecibo y entre todos los tiempos que tuviste que dar de uso del telescopio, un tiempo se lo llevó la doctora Arrowell. Bueno, mucho tiempo, sí. Y lo que pasa es que me di cuenta y se despertó en mí la preocupación. Claro, como yo era el director, no importaba que yo supiera A o B o C. Cuando querían invitar a alguien en alguna universidad, un colegio o alguna institución, el Club de Leones, lo que fuera, a la gente le interesaba una charla sobre lo que era el Observatorio de Arecibo en sí, qué se hacía allí, o quizá un tema particular, por ejemplo, vida extraterrestre. O sea, es que eso es lo que todo el mundo le gustaría entender o conocer o saber acerca de ello, y además porque siempre hubo estos rumores de que en Arecibo ya habíamos conectado con los alienígenas, y entonces, pues, y por más que yo dijera, bueno, que vaya fulano, que es un científico que hace eso, no, me querían a mí porque tenemos el director, el que más que sabe, ¿no? Así que eso me llevó a muchas invitaciones para dar, en ese tiempo ya se podía usar casi PowerPoint, pero al principio se usaban laminillas, ¿no? Y explicando, pues, qué es lo que hacíamos allí y también explicando qué es lo que no hacíamos allí, a pesar de lo mucho que las personas decían, no, pero ustedes se comunican con... Yo digo, no comunicamos. Y también me di cuenta en ese proceso de lo poco que conocía el público en general, porque una cosa es estar dando clase en la universidad y otra cosa es hablarle al público en general. Son dos poblaciones completamente distintas. Y me llamó la atención, me asustó, me pasmó el ver que gran cantidad del público, personas mayores, es decir, ya egresados de la universidad, etcétera, tenían muy poca idea de lo que era astronomía en general, ni tan siquiera, si te preguntaban por dónde se mira en el radiotelescopio, ¿verdad? Y uno tenía que volver atrás y empezar a explicar sobre el espectro electromagnético y que esto no era sonido, donde se oye, porque es radio, telescopio, la gente pensaba todo eso. Me di cuenta de que hacía mucha falta eso a lo que tú dedicas tu tiempo. Y pasó algo muy interesante, porque te diré cómo me metí en ese asunto, aparte de pensar en una cosa más grande que simplemente un kiosquito para los visitantes, y construí lo que se llamó el centro de visitantes del observatorio. Pero todo comenzó porque, pues bueno, me invitaron de un crucero, de esos cruceros elegantes, con poca gente, mucha cultura, viejitos mayormente, gente de dinero, que toman este crucero exclusivo por 7 días por el Caribe y siempre tienen talentos, ¿no? Talentos quiere decir personas que entretienen a las personas que viajan, tienen su teatro y ahí hay charlas sobre la antropología del Caribe o las formaciones kársicas, si querían un astrónomo. Y yo pues acepté la invitación, que pues me pagaron todo, fui con mi esposa
camarote, muy bonito, muy linda experiencia, pero además di unas charlas con transparencias, me acuerdo, sobre vida en el universo y sobre, fundamentalmente, tratando de explicarle a las personas todos los parámetros, ¿verdad?, que hay que mirar para considerar esa pregunta, considerar la pregunta, no la respuesta. Si había planetas o no, en aquel entonces no sabíamos de planetas extrasolares. Y me acuerdo muy bien que después del evento recibí una carta en un papel timbrado en dorado, muy elegante, una carta de quien había sido un pasajero con la página del New York Times dedicado a la ciencia. O sea, ellos tenían una página de todo el New York Times que era Science. Y el hombre me escribe una carta agradeciéndome las presentaciones que yo había dado, eran dos días, y que eso le había despertado a él la curiosidad de leer esa página que siempre él se salteaba, ¿no? A él no le interesaba, y que él me agradecía por eso. Y eso me impulsó a pensar que quizá yo debiera tratar de escribir un libro sobre eso que había hablado, claro, ampliándolo y haciéndolo más formal y bonito, y me puse a escribir. Y me puse a escribir para esa persona, no para mis colegas, no para los que ya tienen interés en astronomía. Y así surgió ese libro que yo escribí que se llama Hijos de las Estrellas, que pude publicar. Cambridge University Press lo propuse como libro y tuvo su éxito. Y a tal punto que se produjo en inglés primero, después en español. Se hizo una nueva edición en español y se hizo una traducción al italiano por Mondadori. Y eso, pues, para mí fue pues, un cambio de dirección, una nueva faceta de mi vida en la cual decidí, especialmente después de haberme desvinculado por el trabajo burocrático de director del observatorio, de haberme desvinculado en realidad del trabajo de investigación, que es un trabajo que requiere 100% de atención. Y entonces dije, bueno, acá tengo un nicho donde yo quiero ampliarme, ¿no? Y desde entonces, y eso fue en el 2001, así que desde hace 20 años, mi foco ha sido tanto en los cursos universitarios como en los lugares públicos, de ofrecer charlas, de escribir libros, artículos, en la prensa también, tratando de hablarle a aquel que no le interesa, lo cual es casi contradictorio, ¿no? Porque es muy difícil escribir es algo. El reto. Es un reto. Es el reto. Hablarle al que ya le interesa es fácil. Claro. Tenés que encontrar el gancho, tenés que encontrar la forma de que la persona, ya por el título, diga, eso no me interesa. Inventé algunas fórmulas, ¿no? Tratando de desviar la atención, como quien dice, y metiendo la ciencia por la puerta de atrás, es decir, hablando de otras cosas que quizá a alguien le interesaba por el título, para que por lo menos empiece a leer porque le interesó el título, y luego se da cuenta que entre medio estoy hablándole de cosas astronómicas, ¿no? O científicas. No creo que estos días hay que diferenciarlo, ¿no? Y así me puse a tratar de contribuir, dedicándome a eso, y te digo que da gran satisfacción, y me parece que es una actividad que debe ser, lamentablemente no es considerada por ciertos académicos, y en ciertos círculos académicos no se considera que la divulgación de la ciencia es de la misma importancia que la investigación. Y yo creo que sí,
que es socialmente hasta más importante. Y vemos los resultados, es decir, vemos los resultados de esa gran masa que ignora la ciencia, no solo la ignora, y claro, yo no creo que una persona deba entender la mecánica cuántica, porque ni los físicos la entienden. Feynman dijo una vez, Richard Feynman dijo una vez que el que diga que entiende la mecánica cuántica es que no la entiende. Pero no se trata de eso, se trata del aprecio y del respeto, de entender de qué se trata la ciencia. Yo le llamo el temperamento científico. No es cuestión de entender el contenido, que es técnico, que es difícil para cualquiera, excepto los especialistas, pero que se entienda la esencia y algunos hechos, claro, fundamentales, ¿no? Es decir, hay gente, un montón de gente que cree que el Sol es volcanismo. ¿Y por qué no? Si tiene el mismo color, más o menos, calor, volcanismo. Bueno, explicarle, no, mira, hay reacciones nucleares que hacen esto y aquello y lo otro. En ese sentido, ¿verdad? Cada vez más me he dedicado a salirme de la simple explicación de un fenómeno interesante. Porque al que no le interesa, pues no le interesa, punto, ¿no? El último libro que he publicado recientemente se llama Las mujeres de la luna, que cambia el tono, ¿verdad? Ya, fíjate, el título no dice cómo se han nombrado los cráteres en la luna, que de eso yo hablo, ¿no? Hablamos, porque lo escribí con un colega de la Universidad de Valencia, con Fernando Ballesteros. Lo tengo aquí, mira. Las mujeres de la luna, ¿no? En español y está también escrito, también escrito en inglés por Oxford University Press. Se llama The Women of the Moon. Y no es que estoy tratando yo ahora del vidente que va a ver este programa de venderle el libro, pero sí estoy tratando de venderle el libro, porque quiero que lo lean. Pero fíjate que... Está muy bien. Y seguramente es una buena recomendación, así que está perfecto. Pero la cuestión es está que muy bueno. Las mujeres de la luna es un libro que mezcla la ciencia, la astronomía, con la historia de la vida de estas mujeres, que las llamamos las mujeres de la luna porque son de las pocas, menos de 7% de las pocas mujeres que han sido honradas con el nombre de un cráter en la luna. La mayoría son hombres, ¿no? Y cuando hablaba yo con Fernando Ballesteros del Observatorio de la Universidad de Valencia, que yo estuve allí en sabática trabajando, se nos ocurrió una idea de, mira, están todos estos cráteres en la Luna, Aristarco, Teukolsky, y preguntarle a cualquiera quién era y no vas a saber, porque obviamente son 1800 cráteres, y bueno, no vas a saber. Quizás sabes quién es Platón o Aristóteles, o Tycho, que tiene su gran cráter. Y podríamos escribir un libro, le digo yo a él, y él le gusta la idea, pero me dice, pero Daniel, si son 1800 y pico cráteres, el libraco va a ser una cosa así, o no vamos a poder escribir nada. Y sí, eso es un problema. Y entonces empezamos a pensar, bueno, de repente debemos escoger los 20 más grandes, nombrados, o algún otro criterio de separar, de tener un número más pequeño de cráteres para hablar de ellos y no hacer una enciclopedia. Y yo recuerdo muy bien que Fernando es muy bueno buscando información en las computadoras y eso, y viene a mi oficina allá en Valencia y me dice, ¿sabes qué? Me dice, hay 1860 cráteres en la Luna nombrados, ¿no? por personas, pero solo 28 son mujeres. Bingo, ¿viste? Ahí dijimos, ya está, las mujeres de la Luna, ¿no?
Una linda selección. Claro, y Y, además es un libro, es muy bonito porque son realmente la mayoría mujeres extraordinarias que en su momento, contra viento y marea, lograron tener éxito en sus áreas, no necesariamente de astronomía, pero por ejemplo, la que todo el mundo conoce es Marie Curie, ¿no? Que de hecho no, hay un cráter Curie, pero es por su marido, por Pierre Curie. Pero hay un cráter Sklodowskaya, que es por María, ¿no? Así que es una historia, son historias interesantes. Y eso es lo que yo creo debemos buscar. Es decir, si queremos, como vos dijiste, si queremos escribir un libro de cómo funciona el Sol para el público, ok, pero eso lo va a comprar el que le interesa cómo funciona el Sol, que ya son los interesados. Si querés abarcar más gente, entonces hay que buscar la forma de hacer una historia que no necesariamente de inicio, digamos, explique eso, aunque eso lo vas a hacer después más adelante, ¿no? Y así que yo, pues, no sé, busco por ahí.